enumerar nomás algunas características de quien ustedes conocen muy bien, que es el doctor Yaluf. Rápidamente ustedes lo conocen mejor que yo, él es todo esto. Él es poeta, admirador de Martín Fierro, Borges, amante del arte y la cultura, poseedor de una memoria que cualquiera de nosotros se quisiera, ¿no es cierto? Un hombre muy inteligente, gran orador, presentador yo creo ya profesional, invitado permanente a charlas acerca de muchos temas, varios, históricos, culturales, fanático de la hípica, el canto, el deporte, entusiasta tenista diría yo todavía. Claudito, un gran amante del deporte. Bueno, dicen esto, Claudio nació, parece, escuchando tertulias, política, filosofía, historia. Actualmente todavía, cuando su tiempo se lo permite, está escribiendo un libro sobre arte y la oftalmología, que seguramente dará mucho que hablar. Lo que pasa es que yo, claro, podría pasar mucho rato hablando del currículum de Claudio. No hablo nada de oftalmología aquí porque me pasaría otros 10 minutos y atrasaríamos este evento. Él es un hombre muy sólido, ustedes lo conocen, un gran oftalmólogo, un tipo consolidado en nuestra sociedad, respetado por todos nosotros, por sus destrezas, sus talentos quirúrgicos, además de ser una buena persona. Así que hoy día nos encantará seguramente con una charla a la altura de las de él, de este personaje que en el fondo está en su año, en su bicentenario. Así que le dejo la palabra a Claudio para que nos entretenga y después vendrá, por supuesto, a reír con Checho Irán. Y Claudio, estoy encandilado, así que no... Bueno, esta vez los organizadores han decidido cruzar el Canal de la Mancha y me han pedido que les hable de un inglés de tomo y lomo. El que un árabe les hable de un inglés tiene su cierto sesgo también, pero en el caso mío no tanto, porque yo tengo un octavo de sangre inglesa, que es probablemente la responsable de mi conocida flema británica. Sí, que es la que me molesta cuando estoy resfriado como ahora. Bueno, hablar de Darwin es hablar de evolución. Y no podríamos hablar de esta palabra tan particular sin mencionar a los precursores. El más importante de los precursores es nada menos que Demócrito de Abdera, que habló de evolución 2000 años o 2200 años antes que Darwin. Demócrito estaba lejos de la mitología china, que pensaba que los seres humanos provenían de los piojos del cuerpo de Pan Ku. Él era un evolucionista de tomo y lomo, aún antes de acuñado el término. Abajo de Demócrito, que ustedes ven ahí en estatua, está uno de los personajes más maltratados por la historia, Lord Monboddo. Monboddo vivió 100 años antes que Darwin, se murió el año 1799 y fue el precursor de la evolución. Pensó en evolución, pensó que los seres humanos estaban relacionados con los primates, pensó todo lo que había que pensar, todo lo que pensó Darwin después, pero era un excéntrico y nadie le creyó, porque pensaba que los hombres nacían con cola y que las comadronas se las cortaban. Pero al final él, como era excéntrico, nadie le creyó en nuestras cosas y al final pasó a la historia sin efectivamente dejar su impronta. En el lado de la derecha de ustedes ven la parte de arriba a uno de los personajes más importantes, porque no podíamos dejar fuera a los franceses en este congreso especial. Está Jean-Baptiste de Lamarck, inmediatamente abajo de él el conde de Buffon, abajo en los 3 cuadritos negros está Geoffroy de Saint-Hilaire, está Agustín de Candolle, que es un suizo que era una familia francesa exiliada, y al final Cuvier. Bueno, todos estos personajes aportaron su, no grano de arena, aportaron una gran evidencia en términos de la evolución, salvo Cuvier, que defendió la cosa religiosa a ultranza y pasó a ser, de alguna manera, el sostenedor de la postura en contra de Darwin más adelante. Darwin es un tipo muy especial. Existen sobrados motivos para hablar de Darwin. Es, además del más evidente que estamos viendo acá, que se cumplen los 200 años de su nacimiento, que ya se cumplieron este año, existe un motivo especial porque Darwin estaba metido en un entorno médico. Era médico su abuelo, médico su padre,
médico su hermano, aunque nunca ejerció, médico sus amigos y médico sus enemigos también. Y él, además, consultó a más de 20 médicos, porque tienen que saber que Darwin fue de los tipos más enfermos que se haya conocido en la historia. Sufría de todo tipo de patologías. Sufría de vómitos, de meteorismo nocturno, de fatiga crónica, de diarreas, por supuesto, y vivía siempre atormentado. Este personaje además sufría también de ataques de pánico, antes que existiera el anafranil, antes que existiera el Lexapro, digamos, o sea que fue una cosa salvaje. O sea, en el caso de Calderón de la Barca no nos importaba que tuviera problemas de ese tipo porque nos dio, ¿no es cierto?, la vida de sueño, pero en el caso de Darwin, sus múltiples enfermedades probablemente nos limitaron un poco en su gran producción. Hablemos un poco de su abuelo. Este abuelo fue un tipo genial, extraordinario, un tipo que medía casi 2 metros, pesaba 160 kilos, se llamaba Erasmus Darwin, era médico y era un fantástico médico, pero no solo era médico, era filósofo, era poeta, era inventor. Él ocultaba sus inventos para no disminuir su condición, su fama como médico. Investigó todo lo que se podía imaginar y escribió un libro bastante importante sobre evolución que se llamaba Zoonomía. Y nadie tampoco le hizo caso. Este personaje tan particular investigó sobre el galvanismo. ¿Se acuerdan de Galvani cuando hacía pasar las corrientes eléctricas? Y hizo un libro sobre el galvanismo en el cual se inspiró la Mary Shelley, que está acá abajo, para escribir su famosa novela de Frankenstein. Este abuelo era tartamudo y gustaba de presidir una mesa gigante. Se había hecho sacar la parte anterior de la mesa para que le cupiera la barriga tremenda y ahí presidía a su familia. Una vez un insolente le preguntó si el tartamudeo le había molestado mucho en su vida y él contestó, no, dijo, porque me permite pensar antes que hablar y así no pregunto estupideces, digamos. El otro abuelo de Darwin también era un tipo notorio, un tipo fantástico. Josiah Wedgwood fue el creador de la alfarería Wedgwood, de la cerámica Wedgwood, que llegó a llamarse la cerámica de la reina. Es un tipo que hizo una inmensa fortuna y se hizo muy, muy amigo de Erasmus Darwin. Un hijo de Darwin y una hija de Josiah se casaron y son los padres de nuestro personaje. El doctor Robert Darwin fue un doctor muy conocido, famoso, era un tipo extraordinariamente generoso, atendía a muchos enfermos pobres y a diferencia de la mayoría de los médicos, era un tipo que sabía mover muy bien sus platas. Este recibió una herencia sustancial de su mujer, que sabíamos era rica, y no solo no la tocó, sino que la multiplicó varias veces. Así que los Darwin eran una familia bastante contundente. Vivía como un reyesuelo en un pueblo de 20.000 habitantes que se llamaba Shrewsbury, donde nació Darwin, y vivía en una casa fantástica que es la que ustedes ven abajo, que se llamaba The Mount, la montaña. Su madre, Susanna Wedgwood, era una mujer bastante inteligente, muy aguda, pero desgraciadamente murió cuando Charles tenía un poco más de 8 años. Acá está Charles a los 2 años y cuando estaba muy niño fue inscrito en una escuela religiosa. Al año siguiente entró en la escuela del Dr. Butler, que era una escuela para jóvenes aristocráticos, digamos, donde se aprendía latín, griego, y él se lateó profundamente durante todos los años que estuvo en esta escuela, y fue un alumno menos que mediocre. Cuando cumplió 16 años, su padre decidió que Charles estaba en condiciones de estudiar medicina, como él, y lo mandó a estudiar a Edimburgo. Y ahí en Edimburgo no lo hizo mejor. Charles, la verdad, pasó el tiempo coleccionando bichos, cazando, porque le encantaba la caza, le gustaba correr con los perros, en fin, le gustaban puras cosas más o menos frívolas. Y cuando vio 2 operaciones de niños, que en ese entonces no existía la anestesia, que eran amarrados con ciertas correas especiales, salió arrancando y nunca más volvió. El caso es que el padre, al notar que su hijo efectivamente no tenía muchas ganas de estudiar medicina, lo convenció de que estudiara para ser clérigo, que podía ser un pastor anglicano. Entonces Charles, después de ciertos remilgos, digamos, decidió que efectivamente él creía muy bien en la Biblia, que creía a pie juntilla lo que la Biblia decía, y decidió entonces ser pastor anglicano. Su padre, con sus influencias, lo metió rápidamente en Cambridge, en el Christ's College en Cambridge, que era una universidad en que la mitad de los estudiantes, de los 2.000 estudiantes, iban a ser pastores anglicanos. Y allí pasó 3 años
y donde lo pasó muy bien. No porque estudiara para pastor. Su padre lo convenció porque le dijo, mira, los pastores son personas importantes en la sociedad, ocupan un lugar importante, los invitan a las mejores fiestas, comen bastante bien, tienen sueldos y tienen todo el tiempo del mundo para hacer lo que les guste, además de ser clérigos. Y como había algunos clérigos importantes, ahí le pareció que era razonable. Y él asistió voluntariamente a las clases que daba un profesor de botánica que se llamaba Henslow, que es el que está acá arriba. Henslow era un tipo fantástico, cordial, simpático, inteligente, hacía clases maravillosas y la verdad que deslumbró a Charles Darwin y se hizo muy amigo de Darwin. Hasta aquí las cosas, los ingleses que son muy dados a apostar por algo, quién va a ganar la Champions League o quién va a ganar Wimbledon, no podrían haber apostado por Darwin. ¿Quién iba a pensar que Darwin iba a hacer algo en la vida después de toda esta historia? Un alumno mediocre en el colegio, un frustrado estudiante de medicina y un aprendiz de clérigo. Era poco lo que se podía esperar. Sin embargo, Henslow, que era un tipo muy perspicaz, notó algo en Darwin, notó algo distinto y se hizo muy amigo de él. Se hizo muy amigo de él y daba largos paseos con Darwin conversando de 1000 cosas y Darwin se hizo conocido en Cambridge como el hombre que pasea con Henslow. Al cabo de 3 años de estudio, cuando Charles había cumplido ya 22 años, terminó su carrera y en abril salió libre. Y tenía mucho tiempo libre porque efectivamente se duraba como 2 años más o menos, duraba el tiempo en que un estudiante de pastor, digamos, podía obtener una parroquia. Eso era más difícil conseguirla y él tenía mucho tiempo. Y Henslow le pidió a su amigo Adam Sedgwick, que era un geólogo de nota, profesor de geología en Cambridge, que también era pastor, que lo llevara a una excursión de geología en el país de Gales. Lo llevó consigo y ahí le gustó muchísimo a Charles esta circunstancia. Y cuando volvió, se encontró en su casa con una carta que le había mandado Henslow, donde le comunicaba que había sugerido su nombre para acompañar al capitán Fitzroy en un viaje de exploración a las costas del Mar del Sur. Entonces, Charles se sintió tremendamente emocionado con este cuento, pero se encontró con la negativa de su padre, porque se suponía que esta era una situación sumamente compleja. Había muchos jóvenes que salían en estos barcos y no volvían nunca. Las fragatas eran bastante peligrosas, digamos, y el padre supuso que nadie iba a aceptar una cosa de este tipo. Y Charles, muy apesadumbrado, digamos, dijo, bueno, qué diablos, pero el padre le dijo, si encuentras una sola persona que recomiende que tú hagas el viaje, pero que sea sensata, que tenga un criterio adecuado, yo lo aceptaría. Como el papá de Darwin no aceptaba a nadie que tuviera criterio razonable, era muy difícil encontrar a alguien. Sin embargo, Charles se fue donde su tío Josiah. Y aquí tenemos el hombre y su circunstancia, como diría Ortega. Su tío Josiah, que está a la derecha de ustedes, era un tipo cultísimo, brillante, hermano de su madre, Josiah Wedgwood. Era ahora la cabeza de familia, la familia Wedgwood, y manejaba la fábrica de cerámica. Era un tipo, como decía, riquísimo, pero era además uno de los hombres más cultos de Inglaterra. Tiene una biblioteca gigantesca que está acá abajo. Eran tantos los libros que tenía que no le cabían en la biblioteca, que tenía que colocar uno detrás de otro. El único que sabía cuál libro estaba detrás era él, nadie más. Detrás de Horacio, Ovidio. Detrás de Homero, Hesíodo. Detrás de Wyatt, Surrey, el poeta decapitado. Detrás de Milton estaba John Donne. Entonces fue Josiah donde su cuñado y lo convenció de que Charles debía hacer este viaje. Pero lo convenció por algo especial. ¿Por qué este tipo tan inteligente y tan culto era tan amigo de su sobrino? Porque resulta que su sobrino, y esta es la primera coincidencia particular, era la viva imagen de su hermano Tom. El hermano de Josiah se había muerto temprano y era un tipo genial. Había inventado el daguerrotipo antes que Daguerre, pero se murió antes de patentarlo y lo conocemos entonces como daguerrotipo. Y él adoraba a este hermano y adoraba entonces en forma vicaria a este sobrino que era la viva imagen de su hermano. El capitán Fitzroy, acá a su izquierda, era al revés, a diferencia de Darwin, el más brillante alumno que había pasado en la historia de la Marina. Le tocó nacer, desgraciadamente para él, el año 1805, que es el año de la batalla de Trafalgar. Entonces, todas las familias inglesas importantes consideraban que un hijo nacido en ese año debía ser marino. Y no le tocó distinto al capitán Fitzroy. Fitzroy pertenecía a una familia elegantísima y brillantísima. Había muchos lores, muchos condes, muchos duques.
y se habían cambiado el nombre porque pertenecían a la descendencia bastarda de Carlos II. Entonces pusieron Fitzroy por Fils Roi, hijo de rey. Y como digo, era un tipo muy, muy importante, muy genial. A los 26 años ya recibía el mando de una fragata importante, era solamente 4 años mayor que Darwin. Entonces, el capitán Fitzroy se opuso porque Darwin era un tipo más bien progresista y al final aceptó la llegada de Darwin después de muchos dimes y diretes, le ofreció el cargo a muchas otras personas que no quisieron hacerlo y Darwin se presentó donde Fitzroy y casi estuvo a punto de no quedar porque Fitzroy se sentía fisónomo y creía que la nariz de Darwin no mostraba ninguna determinación y no iba a hacer nada en la vida. Al final terminó por aceptarlo y Darwin partió entonces en la fragata que ustedes conocen, el Beagle, que está acá abajo. Cuando la vio casi se murió porque era una cosa muy, muy pequeña. Y partió entonces en este famoso viaje de Plymouth en diciembre entonces de 1831, cuando Darwin tenía solo 22 años de edad. El viaje fue bastante complejo. Si empezamos a comentar el viaje va a ser muy difícil porque es una cosa muy, muy larga. El aposento que le tocaba era muy, muy estrecho. Medía 1,73 m. Darwin era un tipo que medía 1,83 m. Tenía que agacharse para entrar. Y además tenía que colocar su camilla, su hamaca, en un lugar muy especial para poder balancearse. Él pasó mareado exactamente todo el tiempo que duró el viaje. Mascaba pasas y galletas según recetas de su padre, pero no pudo pasarse nunca este mareo. El viaje afortunadamente duró, de los 5 años que duró, hubo 1 año y medio en el fondo en el mar y el resto del tiempo lo pasó Darwin en tierra. Una de las primeras escalas del viaje fue en Brasil. En Brasil se encontró con los esclavos. Entonces el capitán Fitzroy le dijo, qué curioso que los esclavos estén tan contentos con su condición. Yo les he preguntado delante de su amo y me han dicho todos que están muy contentos. Darwin le dijo, pregúntele cuando no esté su amo. Y ahí se produjo una tremenda discusión que fue una de las 2 grandes discusiones que tuvo Darwin con Fitzroy, pero nada más que eso. Fitzroy necesitaba un compañero, un amigo, y eso fue Darwin durante todos los años en que estuvo con él. Eso es importante porque en la Marina Británica era muy estricto. No podía un capitán familiarizarse con la gente que estaba más abajo que él. Darwin no era marino, por lo tanto podía hacerlo y con lo cual hizo muy buenas migas con Fitzroy. Después, cuando estuvo en Uruguay, en Punta Alta, en Buenos Aires, en muchas partes, Darwin empezó a recorrer absolutamente todo. Se hizo amigo de los gauchos, corría a caballo, hacía todas las cosas que nadie podría imaginar. Era un tipo que recorrió las montañas, recorrió esos ríos, cruzó las selvas y cazaba y buscaba absolutamente de todo. Y este señorito indolente que había llegado al viaje del Beagle se convirtió en una persona increíblemente acuciosa. Recogió muestras de todo lo que podía recoger y se encontró con fósiles impresionantes. El primer encuentro en la Punta Alta encontró un megaterio y no podía creerlo porque había un solo megaterio que estaba en un museo en Madrid. En Londres no había nada. Y él enviaba todas estas cosas, empezaba a embalar porque él miraba, recogía, coleccionaba, clasificaba, estudiaba. Se había llevado como regalo de Henslow el primer tomo de los principios de geología de uno de los grandes geólogos de la historia, que era Charles Lyell. Y él había leído todo esto y estudiaba permanentemente. Al final recogió todas estas muestras y las mandaba en los distintos barcos que partían a Inglaterra de diferentes puertos en los cuales él se encontraba. El megaterio era pariente del armadillo actual. Como decía, había llevado los principios de geología de Lyell, que es el que aparece a su izquierda. Al cabo de 1 año de viaje recibió una carta de una pololita que tenía, que era la Fanny O'Brien, que se había casado. Él nunca creyó que se podía casar tan pronto, pero se casó efectivamente y solo encontró consuelo en estudiar más y más, y se había llevado también el libro de Milton, y con Milton era prácticamente un amigo. Él durante su estadía en Cambridge había leído mucho debajo del árbol debajo del cual leía Milton. Entonces llevó El Paraíso Perdido y lo leyó de pe a pa y lo conocía de memoria, amén de muchos otros libros. Cada vez que el barco recalaba en algún lugar, el primero en bajar era Charles. Cuando tenía que hacer algunas reparaciones, bajaba él primero también y, como decía, recorrió todo lo que alguien puede jamás imaginar.
Cuando el barco dio la vuelta en el Cabo de Hornos, recibió 3 olas gigantescas. Una cuarta habría terminado con la vida de todos los marinos y se salvó milagrosamente en esa oportunidad. El barco había llevado unos fueguinos que habían sido recogidos en un primer viaje del Beagle y fueron dejados entonces por el capitán Fitzroy nuevamente en estas tierras. Antes de partir, Darwin había tenido que proveerse de una gran cantidad de implementos, muchos implementos para poder estudiar. Su padre financió todo, incluso le financió un criado. Había que ser muy rico para financiarse muchos años de viaje y encima de eso tener un criado y financiar su comida y todo. Pero no solo eso, sino que todos los frascos, todas las cajas, todo lo que usó para embalar. La cantidad de especímenes que recogió Darwin en toda su etapa es una cosa difícil de creer, no solo de rocas, de animales, de plantas, de pájaros, es una cosa impresionante. Durante su etapa en Cambridge, él había aprendido taxidermia con un esclavo negro que se llamaba Edmonstone, que le enseñó cómo tenía que hacer, un ex esclavo negro. Y él sabía rudimentos de taxidermia, sabía geología, se había aprendido los principios al revés y al derecho, y descubrió muchísimas cosas. Y a medida que iba mandando y mandando información, cada vez la información que llegaba, Henslow la recogía, la recibía y hacía pequeños comunicados que eran presentados en las distintas sociedades científicas de Londres, en Cambridge, en distintas partes. Entonces Darwin se empezó a ser conocido muy tempranamente en Inglaterra y empezó a tomar una fama de científico importante sin que él se diera cuenta. Él llevaba un diario permanentemente, que es el diario de un naturalista, que resultó, cuando volvió a Inglaterra, en el éxito de ventas más increíble que un Nobel escritor como él hubiera tenido. Cuando estuvo en Chile, le tocó presenciar los fenómenos telúricos más importantes. Vio 3 erupciones volcánicas, vio un maremoto y fue testigo presencial del terremoto de Concepción en el año 1835. La destrucción fue total, él estaba en Valdivia, iba caminando y la relación que Darwin hace de este episodio increíble es algo realmente impresionante. Él vio todo Concepción en el suelo, no había una casa parada. El viaje siguió adelante y cuando dio la vuelta, digamos, a América del Sur, desde las costas del Ecuador se dirigió entonces a las Islas Galápagos, donde Darwin se sintió francamente extasiado, porque a pesar de que cuando iba llegando a las islas, se encontraba con unas islas que prácticamente no tenían nada, cualquiera debería hacer un viaje a Galápagos. Las Islas Galápagos son algo increíble, mis hijos todavía lo recuerdan como uno de los hitos de su vida. Las Galápagos tienen cosas increíbles. Cuando uno va caminando por las islas, se encuentra con esos pájaros iniciales que son los piqueros de patas azules, que están allí, que no se mueven nada. Los piqueros de patas azules tienen un palito que es muy cortito, que lo tienen que ir tirando para arriba y se entrenan durante un año porque de eso depende su supervivencia. Y van tirando este palo hacia arriba y resulta que las fragatas que están inmediatamente debajo del piquero de patas azules son pájaros que no tienen plumas aceradas, por lo tanto no pueden sumergirse. Entonces dependen de quitarle el pescado al piquero. Entonces cuando el piquero entra al mar y pesca, tiene que tirar el pescado y cuando el pescado va volando arriba pasa la fragata y se lo saca. Eso es una cosa que se ve en las Galápagos. No solo eso, sino que se ve en los albatros, en los nidos de albatros, que está acá al lado de la tortuga gigante. Y por supuesto se encontró con un sujeto inglés que vivía en las Islas Galápagos que le dijo, es muy curioso, pero yo he reconocido que las tortugas que hay en estas islas son todas distintas y uno puede distinguirlas. Unas tienen el cuello más largo, las otras tienen la caparazón un poco más abierta arriba, otros la cola un poco más corta. Yo podría distinguir cada una de las islas. Las Islas Galápagos, a todo esto, no eran una excepción para los marinos británicos. Los marinos británicos los conocían muy bien. ¿Por qué? Porque habían sido refugio de piratas y porque muchas veces los barcos, cuando querían abastecerse de carne fresca, tomaban una gran cantidad de tortugas y las ponían una encima de otra y las iban consumiendo a medida que los meses pasaban. Y es una cosa muy típica y se conocía mucho en las Galápagos. Se quedó extasiado por las iguanas marinas, por las iguanas de tierra, pero fundamentalmente por un pájaro especial que eran los pinzones, que es la primera circunstancia que lo hizo pensar mucho más allá de lo que pensaba el naturalista de entonces. Empezó a recoger pinzones de distintas islas. A todo quiero decir que Darwin era un experto cazador, pero a medida que iba pasando el tiempo, todas estas aficiones, la caza y otras cosas las empezó a dejar de lado
porque se sumió tanto en su cuestión científica e investigación que no quiso más, le entregó las escopetas a su ayudante, y su ayudante era el que cazaba los pájaros y él simplemente los disecaba. Y empezó a disecar de distintas islas estos pájaros, estos pinzones especiales, creyendo que eran de distintos tipos, que unos picogordos, que eran, en fin, eran pájaros para él muy diferentes. Y se los llevó todos a Inglaterra. El viaje entonces duró, como decía, en vez de 2 años que se pensaba, duró 4 años, 9 meses y algunos días. Y volvió entonces, una vez que llegó a las Islas Galápagos, llegó a las islas llegó a Tahití, pasó por Tasmania. Tasmania, acuérdense de la isla chiquitita, esa pequeña que está al lado de Australia, que había descubierto Tasman en el año 1642, mucho antes que Cook descubrió la Australia, 150 años, casi increíble que hayan descubierto Tasmania antes que Australia. Y siguió entonces el viaje, pasó por Ciudad del Cabo, donde conoció a John Herschel, que era uno de los más grandes científicos de la época, y siguió entonces el viaje para volver a Inglaterra el año 1836. En Inglaterra, Darwin ya era un tipo conocido, muy conocido. Los continuos resúmenes que había dado a conocer Henslow lo habían hecho acreedor a una fama ya incipiente e importante. Le ofrecieron ser inmediatamente secretario de la Sociedad de Geología, cargo que él aceptó después de ciertas reticencias, y ya en Inglaterra se abocó a un trabajo ímprobo. Durante 3 años estuvo trabajando como nadie había trabajado nunca. Estuvo sumido en el trabajo durante 3 años. Cuando llegó, al poco tiempo de llegar, un ornitólogo, que era John Gould, que está al lado de Darwin acá en la foto chica de arriba, le informó que los pájaros que él había traído y que él creía que eran distintas especies eran todas pinzones. Eran 13 especies diferentes de pinzones. Y esa fue una de las primeras circunstancias que le hizo pensar en que había algo diferente en este tipo de condición. Después, él, por supuesto, contribuyó con todas sus muestras de fósiles, digamos, al Museo Británico, al Museo de Historia Natural, arriba en la actualidad y abajo en las épocas de Darwin. Y, por supuesto, que contactó con numerosos científicos en el Ateneo, donde iba a reuniones importantes y manejaba el cuento bastante bien. En esa época, casi por distracción, él leyó un trabajo de Malthus, que era un economista que hacía 40 años había hablado de que la población humana crecía de manera distinta a cómo crecían los alimentos, por lo tanto la lucha por la vida iba a ser muy complicada. Y eso le dio la clave para pensar en su teoría entonces de la selección natural, la supervivencia del más apto. Era una cosa muy importante para Darwin. En ese momento no se conocía la genética, que la empezaba a estudiar Gregor Mendel, que está al lado de Malthus, que está abajo, entonces a su izquierda. Cuando Darwin cumplió 30 años, su padre, que mantenía una influencia extraordinariamente importante con él, le dijo: mira, es el momento en que debes casarte ya. Entonces él puso en una página las cosas positivas del matrimonio y en otra las negativas. Las positivas era que podía tener una mujer agradable, que podía tocarle piano, tener hijos, digamos, que podían ser bastante razonables, pero tenía que mantener los hijos, tenía que educarlos, en fin, y tenía que visitar probablemente a los parientes en domingo, cosa que no era muy simpática para él. La otra posibilidad, que es mantenerse soltero, significaba vida de club, llegar a las horas que quisiera, digamos, tener mucho dinero para libros que le interesaba mucho a él y vivir una vida bastante más tranquila y sosegada. Al final, Darwin decidió que debía casarse, pero tenía 5 años en el viaje del Beagle y 3 años más estudiando como un enfermo en Londres y no conocía a ninguna niña. ¿A quién? ¿Con quién me podría casar? Mis hermanas tendría que presentarme alguna, pero no sabía. Y después pensó en sus primas, que eran tan amigas de las hijas de Josiah Wedgwood. Y después pensó en su prima Emma, que había sido su amiga de toda la vida, que lo había comprendido, lo había entendido, una tipa simpática, divertida, que tocaba piano, era inteligente. Y de pronto pensó: ¿y por qué no se habrá casado? ¿Me estará esperando a mí? Y fue a verla, ya prácticamente muy asustado, por esto no se atrevió a decirle nada la primera vez, pero la segunda vez le dijo, y ella
se rió y le dijo, pero sí serás estúpido, todo el mundo espera que nos casemos, así que estoy esperándote hace mucho tiempo. Entonces, bueno, se casaron muy rápidamente en Maher Hall. Acá está la casa, ustedes ven que la casa de los Wedgwood era también una casa extraordinariamente importante, una especie de castillo. Y allí entonces se casaron y inmediatamente partieron a Londres, a una casa que llamó la Casa del Papagayo, porque estaba coloreada con colores verdes y cosas, una casa que arrendó Darwin. Al cabo de poco tiempo en Londres, sus males empezaron a acentuarse. Le empezaron a aparecer algunos abscesos en distintas partes del cuerpo y empezó a tener una sensación de angustia terrible y escribió entonces un apartado de 35 páginas enunciando su teoría de la evolución. Y por supuesto puso abajo una letanía para que su mujer, si él le pasaba algo porque él estaba tan enfermo que podía morirse, ella tenía la obligación de publicar este apartado. Ella tenía muchas preocupaciones con respecto a esto y le escribió también una larga carta diciéndole que estaba muy angustiada porque pensaba que si él pensaba en esta situación tan distinta, en esta teoría de la evolución y negaba la cosa religiosa, nada los iba a separar cuando estuvieran casados en la tierra, pero sí podía ella irse al cielo y ir al infierno y no encontrarse más allá. Darwin, cuando cumplió, como digo, 2 años y medio, 3 años en Londres, le preguntó a su papá si todavía estaba en pie la oferta de comprarle una casa. Por supuesto, el doctor Darwin dijo que sí, y él encontró una casa fantástica en Down House, que fue el refugio de todos los años que seguían de Darwin. Down House está exactamente a 30 kilómetros de Piccadilly, está muy cerca de Londres. Cualquier, darwinista considera que pasar por Down House es como para un musulmán ir a la Meca, es una peregrinación obligada, es muy importante. Y ahí entonces empezó a tener a sus hijos, tuvo 10 hijos, 3 de los cuales murieron, en fin, acá está con su primer hijo, y empezó a cultivar de todo. Tenía una huerta más o menos fantástica, cultivaba orquídeas, en fin, cruzaba palomas, hacía un montón de cosas muy interesantes para él y vivía metido en este cuento. Al poco andar, su padre murió y Darwin se convirtió en un tipo sumamente rico, además por la herencia que venía de su padre. Y llegó a tener 15 criados, o sea, no es poco, 15 criados en Down House. Yo me acordaba de una serie inglesa, no sé si ustedes se acuerdan, que se llamaba Upstairs y Downstairs, y que me molestó mucho, dejé de verla porque un día el señor de la casa recibe la visita de un hermano que era médico. Entonces el ayudante, el mayordomo, le pregunta al mayordomo, le dice, ¿qué cubierto ponemos? Ponga el de plata. Pero si es solo un médico, dice. Entonces, no importa, es hermano del Señor. Bueno, Darwin siguió en este trámite de investigar, de estudiar permanentemente. Era un tipo que era incansable. A veces, por supuesto, su enfermedad lo postraba de tal manera que podía trabajar solamente 3 horas al día. Era sumamente difícil. Una vez viajó con toda su familia porque, a pesar de lo inteligente que era, caía en la charlatanería de los médicos de entonces. La medicina de esa época era una medicina que podía ofrecer muy poco. Y de pronto cayó en la hidroterapia de un famoso doctor Gully que trabajaba en un lugar especial y se fue a Malvern, que era donde trabajaba este doctor, a recibir la hidroterapia, que consistía en que lo duchaban en frío a las 6 de la mañana, después recibió otra ducha más a las 10 de la mañana. No sé cómo sobrevivió a eso, pero logró salir adelante. Y él confiaba mucho en este doctor Gully. Confiaba tanto que le confió la salud de su hija Annie. Su hija Annie era una niña exquisita, lo acompañaba a sus paseos, era la única a la cual se le permitía estar en el escritorio de Darwin, jugaba en silencio y era una niña que lo adoraba y le decía que lo iba a cuidar de cuando él fuera viejo. A los 10 años Annie enfermó gravemente y murió, y eso fue devastador para Darwin. Sufrió la pérdida de su hija y con esto sufrió una depresión tremenda de la cual solo pudo salir gracias al empeño en que puso en el trabajo. El trabajo siguió adelante, y siguió adelante con una cosa que era increíble. Empezó a estudiar los cirrípedos o los percebes. Nosotros los conocemos como picorocos, un poco más chicos. Pero él estudiaba y estudió durante 8 años a los picorocos. 8 años enteros
que le permitieron construir un libro de más de 1000 páginas sobre los picorocos. Se convirtió en la autoridad mundial más importante en picorocos del mundo. ¿Ah? Pero fíjense ustedes lo que es una persona que está 8 años, era de un sistema, de una dedicación, de una abnegación al trabajo impresionante. Los disecó, los estudió, hizo todo. Allí ya, cuando estaba bastante cansado y enfermo, hizo suyas en fondo las palabras de Fray Luis de León. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue a la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. No se olviden que estaba muy enfermo y que no se curaba nunca. Entonces dicen, no cura si la fama clama con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera. Un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Al final puso del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto anuncia en esperanza el fruto cierto. Estaba en este retiro aparente cuando de pronto recibió un golpe bajo. Él, como científico importante que era, recibía una gran cantidad de cartas, recibía correspondencia de todas partes del mundo y las respondía. Y hacía tiempo que se estaba carteando con un naturalista que se llamaba Alfred Russel Wallace, que vivía en Borneo, en el sudeste asiático. Y Wallace le había escrito sobre ciertas ideas de evolución que tenía, pero nada muy claro, y de pronto entonces le mandó un manuscrito en el año 1858, que era prácticamente la síntesis más perfecta de la teoría de la evolución que él había venido postergando durante 20 años. Y Darwin casi se murió con esto. No podía creer que alguien había llegado exactamente a las mismas conclusiones que él. Wallace, que era un tipo extremadamente inteligente, era mucho menor que Darwin, había estado, como digo, trabajando mucho tiempo, y en ese tiempo se pensaba mucho en la teoría de las derivas continentales, digamos, y cómo habían llegado ciertos pájaros. Él no podía entender por qué en Bali había una fauna que era igual a la que había en el sudeste asiático, y por qué en Lombok había una fauna que era igual a la fauna australiana. No se sabía todavía qué había pasado con la Tierra, que hace 700 millones de años se había producido un congelamiento tremendo, que la teoría de la Pangea, la teoría de Rodiña, del gran continente, en fin, no se sabía nada de eso, pero sí se sabía que algo había con los continentes, y descubrió entonces que Australia, como ustedes ven en los cuadrantes, había ido desplazándose. Se le había despegado una parte de Australia y se había ido desplazando lentamente, 2,5 centímetros por año, lo que crece un niño, y había llegado entonces a contactar con las islas del sudeste asiático, estaban prácticamente a la altura, y esa era la razón por la cual las especies se habían preservado de manera tan distinta, y esa fue la razón que tuvo Wallace para pensar en la teoría de la evolución. Él demostró esta circunstancia a sus amigos Lyell, que está acá al lado, que se había convertido en íntimo amigo de él, porque Lyell lo respetaba muchísimo, y lo respetaba porque Charles Darwin había sido el primero en hacer una de las grandes contribuciones a la geología. Había descubierto que las teorías de la formación de los mares de coral no tenían nada que ver con lo que se decía. ¿Por qué? Porque él había puesto una sonda cerca de Tahití, unas sondas llenas de CO, que eran unas cuerdas grandes llenas de CO y que habían llegado con impresiones de coral. Y estas impresiones de coral no se producían sino a cierta profundidad. Y la única explicación era que estuvieran creciendo sobre islas que estaban levemente hundidas. Y eso fue un gran acontecimiento, un gran descubrimiento, y Charles Lyell lo respetaba por eso de manera especial, y se hizo íntimo amigo de él. Charles Lyell arriba y Joseph Hooker abajo, fueron sus más grandes amigos. Entonces ellos le recomendaron que él no podía echar por la borda la autoría de la teoría de la evolución, y que tenía entonces obligatoriamente que hacer una publicación junto con Wallace. Hicieron juntos en la Sociedad Linneana, y esto pasó prácticamente inadvertido. Pero inmediatamente entonces Darwin empezó a escribir su famoso libro, y durante 13 meses escondido, encerrado en la isla de White, él escribió entonces el origen de las especies por medio de la selección natural.
y fue uno de los, digamos, éxitos más impresionantes de librería. El mismo día que salió, en el 1859, el mismo día se vendieron los 1.250 ejemplares. La segunda edición de 2.000 ejemplares se vendió exactamente igual, la tercera igual y todo. Pero no solo pasó eso. Había explicado su teoría de la evolución y, en el fondo, esta situación produjo una tormenta tremenda. Darwin fue ironizado, calumniado, atacado, se convirtió, en virtud de esta circunstancia, en el blanco oficial de los ataques de la iglesia anglicana en Inglaterra y de la iglesia católica por fuera. En España no se podía pronunciar su nombre. En Italia el Papa no permitía que le dijeran su nombre, el nombre de Darwin. En Francia, que se había sacudido con la revolución este respeto irrestricto a la iglesia, la figura de Darwin calzó rápidamente, y ahí viene el nombre de esta charla. Rápidamente se reverenció a Darwin como Monsieur Darwin. Por eso, digamos, en Francia fue muy, muy importante. Se ironizó por todas partes. Nunca había habido un sujeto más atacado que Darwin. Esto no paró allí. Al año siguiente, el año 1860, el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, que está ubicado a la izquierda de ustedes arriba, junto con el capitán Fitzroy, que está abajo de Wilberforce, decidieron defender los principios de la iglesia. El capitán Fitzroy, que había sido, digamos, muy importante durante mucho tiempo, el capitán Fitzroy se había convertido en el padre de la meteorología. Él creó la Met Office en Inglaterra. Era un tipo genial. Lo nombraron gobernador de Nueva Zelanda y allí salió porque había favorecido mucho a los maoríes, pero se convirtió en un religioso demasiado militante, digamos, porque cuando se murió su primera mujer se casó con una fanática que lo obligó, digamos, a arrastrar esto, y él se sentía un poco responsable de que Darwin hubiera escrito este libro, y durante el debate blandía una Biblia para que todo el mundo creyera en la creación. Los enemigos entonces de Darwin eran estos, y el que está acá abajo en el recuadro blanco, que era Owen. Owen era lo peor que alguien puede llegar a imaginar, un tipo envidioso, odioso, ruin. Hablaba de Darwin por detrás, hacía publicaciones, lo ridiculizaba. Era un tipo terrible y era íntimo enemigo de los dos defensores de Darwin. Huxley en la parte de arriba y Hooker en la parte de abajo. En un momento en el debate, cuando el obispo, digamos, después de media hora de una alegoría impresionante, creyó que tenía el auditorio en su mano, le dijo: dígame, señor Huxley, ¿usted cree descender de un mono de parte de su abuelo o de su abuela? Entonces Huxley se paró y le dijo: mire, preferiría descender de un mono antes de un obtuso e ignorante como usted. El caso que fue una cuestión bastante violenta, y los enemigos de Darwin, desgraciadamente, tuvieron mal fin. El capitán Fitzroy, al cabo de 5 años del debate, terminó cortándose la garganta con una navaja de afeitar. Había algunos antecedentes de suicidios en su familia, había perdido toda su fortuna y estaba sumamente deprimido. Era la época de la reina Victoria y su primer ministro Benjamín Disraeli. Disraeli le había puesto a Wilberforce el sobrenombre de Soapy Sam, el jabonoso Sam, por lo untuoso de sus discursos. Disraeli cometió el error del año 1864 de decir: a ver, nos preguntan si somos monos o ángeles. Yo, Dios mío, estoy de parte de los ángeles. Si hubiera esperado un poco tiempo, habría acertado. El obispo Wilberforce, que estaba acá en el medio, después de 12 años cabalgando, digamos, en una de sus tantas correrías, se cayó del caballo y azotó su cabeza contra el suelo, se partió el cráneo y parte de la masa cerebral quedó impregnando el camino. Huxley dijo: al final su cerebro entró en contacto con la realidad. El resultado, por supuesto, fue fatal. Acá está Owen, que se convirtió en un viejo loco después de cambiar una serie, de tratar de arrogarse la autoría de una serie de publicaciones científicas, en fin. Pero nuestra descendencia de los monos está bastante más clara hoy día.
Los dos ornitólogos, digamos, británicos, Alquist y Albrecht, hicieron una investigación sobre el reloj de ADN. Y el reloj de ADN demostró efectivamente que los primeros que se habían separado de los simios del viejo mundo eran los gibones hace 20 millones de años. Después vinieron los orangutanes hace 15 millones de años, los gorilas hace 10. Nosotros nos separamos de los chimpancés hace 7 millones de años y los chimpancés pigmeos de los comunes hace 3 millones. Eso es muy importante porque ha motivado una serie de estudios. Hoy día, por ejemplo, del Ororhyntus-genensis, que está con 6 millones de antigüedad. Después venía el Australopithecus anamensis, que es el que sigue, que tiene 4,2 millones. El Australopithecus afarensis del desierto de Afar. Pero hay que entender que hoy día acaba de aparecer, no sé si ustedes han leído el Mercurio hoy día, que acaba de aparecer la Miss Hardy, que es distinta entonces de la Miss Lucy, que corresponde con el Afar. Eso es distinto, entonces hoy día se supone que hay otro antecesor del ser humano, un poco más antiguo que los anamensis y que los afarenses. Y para llegar entonces al final de la evolución, al Neandertal arriba, exterminado por el Homo sapiens que aparece hace 40.000 años. El hombre de flores que está abajo, son esos pigmeos que evolucionaron en una isla escondida, por lo tanto es una rareza muy particular. Bueno, entonces tenemos que la sombra oscura del abuelo nos persigue desde entonces. Los antropólogos británicos estudiaron 33 especies de primates y descubrieron, y esta es una evidencia importante, que el tamaño de los testículos de los primates depende de la frecuencia de relaciones sexuales que tengan. Por ejemplo, en el cuadro de la izquierda que ustedes tienen, van a ver que el gorila, todos ustedes supondrán que el gorila, ¿no es cierto?, es el que tiene los testículos más grandes. No, es el animal que tiene los testículos más chicos. Y comparados, por ejemplo, con el orangután, el hombre, que los tiene bastante más grandes que el gorila, y el chimpancé, que los tiene descomunales. ¿Por qué? Incluso un poderoso gorila, digamos, de más de 200 kilos de peso, que logra reunir un grupo importante de hembras a su alrededor, no tiene una relación muy importante porque las hembras, digamos, están disponibles 1 o 2 veces al mes y además de estas 2 veces al mes, cuando se preñan, están 3 o 4 años de inactividad. Así que para el gorila, la relación sexual es un placer extraordinariamente infrecuente. No así, por ejemplo, para los chimpancés, que copulan diariamente en el caso de los chimpancés comunes y varias veces al día en el caso de los chimpancés pigmeos, que viven una especie de nirvana sexual. Ahora, el gorila es mucho peor porque la duración de la relación sexual en el gorila es 1 minuto, el orangután dura 15 minutos, el ser humano 4 minutos en promedio, y los chimpancés pigmeos 15 segundos, y los chimpancés comunes 7 segundos. Bien, pero desde esta formidable evidencia, ¿por qué? Porque los chimpancés son tan promiscuos que dependen, en términos de dejar su genética, digamos, improntada, ¿no es cierto?, en la nueva generación. Para tener esa posibilidad necesitan una gran cantidad de semen que logre fertilizar al óvulo. Es por esa razón que tiene estos testículos tan grandes. Los testículos del chimpancé pesan 113 gramos en promedio en conjunto, a diferencia de los del hombre que pesan 42.5, que es mucho menos. El hombre tiene relaciones intermedias entre el chimpancé y el gorila. Pero desde esta evidencia tan fantástica desde el punto de vista, digamos, antropológico, vamos a descender a un fracaso en la interpretación de esta circunstancia, que es en el tamaño del pene erecto de los gorilas, de los orangutanes, del hombre y del chimpancé. Los gorilas tienen 3.16 centímetros de tamaño, los orangutanes 3.8, el hombre 12.7 en promedio y el chimpancé 7.6. Ningún antropólogo ha podido determinar exactamente cuál es la razón de esta diferencia y cuál es la razón del tamaño descomunal del órgano viril del ser humano. Algunos antropólogos han dicho que se trata de un órgano de ostentación. De ostentación en el sentido de que
parecería como la melena del león, o como la cola del pavo real, o como las plumas del ave del paraíso. Pero ostentación, ¿ante qué y para quién? Resulta que una revista femenina muy conocida que se llama Viva, que publicaba desnudos masculinos, digamos, entre muchos artículos sumamente interesantes, resulta que hizo un sondeo de opinión y descubrió que a las mujeres no les interesaban los desnudos femeninos, los desnudos masculinos. Entonces dejó de publicar los desnudos masculinos y la revista tuvo mucho más lectoras, pero disminuyó el número de lectores. O sea, las revistas eran compradas por hombres para ver desnudos de hombres. Entonces, eso no es raro, por lo demás, en la historia está muy demostrado. Digamos, la pintura fálica, por ejemplo, es muy común de hombres para hombres, si no basta ver en Pompeya, por ejemplo, la casa de los Beti, en fin. Algunas tribus en Nueva Guinea, que son tribus donde el desnudo se estila mucho, estilan bastante bien, digamos, una especie de cobertura del pene que se llaman falocarpos, que miden entre 50 y 60 centímetros de longitud, que son curvos o rectos, que dependen del ángulo que forman con el cuerpo y están habitualmente adornados con un trozo de piel. Y, digamos, la dificultad es entender por qué son estos falocarpos. Los antropólogos hombres han decidido que se trata de un signo de modestia. Las antropólogas mujeres dicen que la forma menos modesta de mostrar modestia. En todo caso, hay otros signos de modestia importantes. Hay un caso de modestia extrema, digamos, que ocurrió en los tiempos de Darwin. Darwin, por ejemplo, ustedes no se olviden que era contemporáneo, le tocó vivir toda su historia en el reinado de la reina Victoria. La reina Victoria estaba casada con el famoso príncipe Alberto, Alberto de Sajonia, Coburgo, Gotha, que era un esteta consumado. El príncipe Alberto entonces consideraba que en esa época, cuando usaban esos pantalones muy apretados, era muy feo que se vieran las partes masculinas, y él decidió hacerse un piercing. Y se hizo un piercing en el prepucio, y se instaló un anillo que lo anudaba, digamos, en un botón que colgaba de la parte de atrás de la camisa. Es el famoso anillo del príncipe Alberto. Bueno, no se asusten. Esta no es un remake de la película El bueno, el malo y el feo. No. Es solamente para preguntarnos que si a las mujeres efectivamente no les interesa el tamaño del órgano viril, ¿qué les importa? ¿Qué les interesan los hombres? Se han demostrado varias cosas. Fuera de la cosa obvia de la juventud y la belleza, les gusta, digamos, en algunos casos la voz, otras veces los hombros, otras veces las piernas. Y dos características extremadamente importantes, la inteligencia y la bondad. La bondad como característica fundamental para el eventual cuidado de la prole, que es importante. Y también el pensamiento creativo. El pensamiento creativo, digamos, es muy importante y se ha demostrado, por ejemplo, que los artistas y poetas tienen el doble de parejas sexuales que los nerds médicos. Con respecto a lo que estábamos conversando del prepucio, hay algunos amigos míos que desgraciadamente han sido privados por cuestiones religiosas de tener esta opción estética, digamos. Ahora, se han hecho estudios importantes con respecto a la elección de las mujeres con los hombres. Y una de las otras cosas que se ha demostrado es la asimetría del rostro, que es, digamos, un signo de perfección, un signo de mayor perfección. Pero se han estudiado, por ejemplo, en algunas personas, en algunos atletas, que se les ha hecho transpirar entonces la camisa. Se han tomado camisas que no tienen identificación, que están solamente identificadas por números, camisas blancas, digamos, que están transpiradas y por lo tanto llenas de feromonas, y se ha hecho sentir a las mujeres, oler a las mujeres estas camisas, y sistemáticamente cada una de las mujeres ha elegido
el sistema inmunológico más diferente al de ellas mismas, que es un mandato genético importante. Ahora, ya que hemos visto que prefieren las mujeres de los hombres, ¿qué prefieren los hombres de las mujeres? Al margen nuevamente de la típica belleza y juventud, hay un índice que es muy importante, que es el índice cintura-cadera, que tiene que ser 0,7, como hemos visto en otras oportunidades. Y este es un índice muy importante porque es un índice de fertilidad. La fertilidad sería muy importante. Las mujeres tienen que tener una cintura menor que la cadera para adelantar fertilidad. El problema es que hoy día, he puesto aquí a la Venus de Milo, digamos, la típica belleza estúpida, porque las mujeres para ser atractivas no pueden tener una cara como la Venus de Milo, pero es importante decir de que hoy día la cirugía plástica ha producido lo que se llama el engaño evolutivo. ¿Por qué? Porque una mina mala con plata puede ponerse labios, claro, puede arriscarse la nariz, ¿no es cierto?, hacerse una lipoescultura y pegarla, pero cuidado, porque no son caracteres hereditarios. Hoy día en Estados Unidos se realizan 1.350.000 operaciones de este tipo para las mujeres. Y los hombres no van tan lejos. Hay 350.000 operaciones de hombres que se ponen pectorales, digamos. Pero esto no era así hace mucho tiempo. Hace exactamente 24.000 años, o sea, un poco más de lo que lleva el Cromañón en la Tierra, el ideal femenino era distinto. En la época de cazadores-recolectores, el estar bien nutrido era extraordinariamente importante. Esto es lo que se ha llamado la Venus de Willendorf, porque se encontró en una ciudad de Austria que se llama Willendorf. Toda ella apunta a la fertilidad, es la fertilidad misma, de los pies a la cabeza. Acá los pies, sin pies por supuesto, vamos a las rodillas y la zona púbica cuidadosamente delineada. Después el abdomen, ¿no es cierto?, que tiene un dibujo umbilical fantástico, las mamas pendulares, digamos, los brazos pequeños que sirven para resaltar las mamas, digamos, y la cabeza que no tiene cara, sino que es como una plantación. Son 7 líneas de plantas muy fértiles, digamos, que hablan de la perfección. O sea, la cabeza incluso en este sentido es la fertilidad misma. 12 años después de publicar El origen de las especies, Darwin publicó El origen del hombre. El origen del hombre por medio de la selección sexual, donde recogía nuevamente un tema muy importante, que es el tema de la bondad, el tema del despertar de los buenos sentimientos de la gente, de cómo se eligen las parejas. Él no conocía que en el enamoramiento o en la atracción sexual hay unos fuegos artificiales de neurotransmisores, pero en el fondo él pensaba esto y habló del altruismo. El altruismo, que era uno de los temas que lo tenía muy complicado, porque en la primera etapa de su libro inicial no había logrado descubrir lo del altruismo. El altruismo era una materia compleja. Él sabía que existía la naturaleza. La Jimena nos dio una charla hace mucho tiempo en que nos mostró el cuento. El altruismo, digamos, existe y existía, pero él no podía entender cómo una población que hacía favores a una población que los recibía no desaparecía. La población que hacía favores se suponía que tenía una cuestión hereditaria, por lo tanto lo heredaba a sus descendientes. Y sin embargo seguía manteniendo la población altruista. Y es porque existen numerosas condiciones. Hubo que pasar bastante tiempo para que algunos biólogos ingleses, en su mayoría, lograran dar la clave con esto. En este caso tenemos a Bill Hamilton abajo, el pelucón, que descubrió, digamos, que a los 27 años hizo un paper fantástico y que descubrió que los insectos sociales, las abejas, las hormigas, preferían morir defendiendo a su reina. ¿Por qué? Porque con la reina tenían un 75% de identidad genética, por lo tanto era mejor negocio morir defendiendo a la reina, porque iba a haber más copias de ellas mismas en la siguiente generación con esa estrategia que con la fórmula, digamos, que había tenido reproduciéndose a sí mismas, digamos. Hamilton era un tipo fantástico, murió hace pocos años en el Congo porque adquirió malaria, donde estaba tratando de demostrar al recoger excrementos de chimpancés que las vacunas que se habían hecho contra el SIDA estaban mal, vacunas, digamos, no contra el SIDA, vacunas contra la poliomielitis, habían contaminado de SIDA a la población africana.
porque el chimpancé está inmune al SIDA y para hacer esas vacunas se usan riñones de mono y eso produjo un gran descalabro. Arriba está Robert Trivers, que añadió la teoría de los juegos, digamos, para demostrar una serie de cosas de los insectos sociales. Al lado, John Maynard Smith. Smith fue el creador de la frase altruismo de parentesco. El altruismo de parentesco tiene que ver con cómo nuestra genética, digamos, está directamente relacionada con el altruismo. El de abajo, el de la chaqueta rayada, es Haldane. Haldane fue un tipo fantástico, muy divertido. Él acuñó una famosa frase que dijo: daría mi vida por 2 hermanos u 8 primos, que era la cantidad exacta entonces que se derivaba de su genética. Ahora, hay distintas sociedades, digamos, humanas, donde la genética resulta muy importante. En la sociedad Nayar del sur de la India, por ejemplo, donde los maridos no viven con sus mujeres, porque a las mujeres se les permiten toda clase, todos los amantes que quieran tomar. Por lo tanto, la posibilidad de que efectivamente su genética se transmita a la otra generación es muy escasa. Entonces los maridos viven, digamos, con sus hermanas y cuidan de sus sobrinos porque por lo menos con ellos tienen mínimamente una cuarta parte de identidad genética. Es como el caso del pájaro cuco. El pájaro cuco, ustedes saben, pone un huevo en otro nido, tiene como 100 pájaros que son clientes de él. El huevo que contiene el pájaro cuco es mucho más grande que los petirrojos o las currucas, bota los otros huevos y es alimentado entonces por los padres sustitutos hasta que crece de una manera descomunal y se va del nido. Y siempre sigue usurpando a estos mismos. Acá hay 2 grandes darwinistas, digamos. Uno es Richard Dawkins, que hablaba de esto mismo, de cómo un gen, digamos, tiende a producir copias de sí mismo en las siguientes generaciones. Yo envidio mucho a Dawkins porque tiene un libro de la primera edición del origen de las especies en su casa. Dawkins nació en Nairobi. En Nairobi ha hecho investigaciones muy importantes en prostitutas que tienen 25 años de trabajo bastante activo, con 6 a 8 clientes diarios y que tienen SIDA y que no se han muerto de SIDA. Han desarrollado entonces una resistencia al SIDA, aunque se han muerto todos los clientes, pero ellas siguen viviendo perfectamente y es la supervivencia entonces de los más aptos. Bueno, como es ya bastante avanzada la hora, vamos a ir terminando. Nunca paró Darwin de trabajar. Escuchaba que a su mujer le tocaba música, ella lo cuidó permanentemente durante muchísimo tiempo. Darwin fue un tipo extraordinario, era un tipo de una sencillez extrema, nunca hería a nadie con sus comentarios. Una vez que estuvo con Humboldt, terminó asqueado por lo pontificador que era Humboldt, porque Humboldt habló en voz alta durante 3 horas. Él era un tipo sencillo, sumamente bondadoso, querendón de sus hijos, de sus amigos. A Hooker, por ejemplo, le regaló una gran cantidad de porcelana Wedgwood. Mi abuela medio inglesa tenía una porcelana Wedgwood salvaje, una loza inglesa. Todos hablan de la loza inglesa antigua. Mi mamá era la número 14, así que no quedamos ni con un plato de café de esta cuestión. Pero la loza inglesa era muy importante y ellos eran los dueños de la fábrica más importante de Inglaterra. Bueno, Darwin murió el año 1872 a los 73 años de edad, a los 73 años de edad, y rápidamente su vecino, que había sido su vecino, Sir John Lubbock, hizo una petición al Parlamento y se produjo un movimiento general para que Darwin fuera enterrado en la abadía de Westminster. Y efectivamente fue enterrado allí. Entonces la persona, el hombre que había minado la credibilidad de la Iglesia, iba a descansar para siempre en Tierra Santa. A diferencia de Galileo, ese se imaginaba mucho lo que iba a pasar con él. O Galileo, por ejemplo, cuando fue enterrado en la Santa Croce, en el sepulcro familiar, el superior de Florencia recibió una carta de Roma diciendo que no estaba bien levantar misas a un penitente de la Inquisición. Los restos fueron sacados de la iglesia y solo fueron enterrados allí 100 años más tarde. Se podían escandalizar los buenos. Y 100 años más tarde, cuando las envidias, los celos, las rabias, las descalificaciones habían pasado casi todas. Al final, como decía, nosotros cuando hablamos de la historia de Darwin, hablamos de la historia
de la perseverancia, de la dedicación, del trabajo científico, del rigor, de una persona que supo esperar, que nunca respondió los terribles odios con odio, que fue una persona que nunca se metió prácticamente en nada, se mantuvo marginado en su refugio de Down, sin participar en la polémica, sin nunca responder a nada. Un tipo realmente fantástico. Otro inglés como él, Rudyard Kipling, que está acá arriba. Rudyard Kipling había nacido en la India el año 1865, justo en el apogeo de la discusión sobre la evolución. Kipling también fue un alumno de pocas luces como Darwin al comienzo y debió entrar a trabajar en un periódico, no tenía plata para entrar a Oxford o Cambridge, y entró a trabajar al periódico, como decía, y ahí apareció el maravilloso don de la escritura y se convirtió con el tiempo en el escritor del imperio. Se hizo íntimo amigo del rey Jorge V. Y Inglaterra trató de honrarlo muchas veces, le ofreció la Orden del Mérito, le ofreció la condición de poeta laureado, no aceptó ninguna de las nominaciones, solo aceptó el Premio Nobel de Literatura año 1907. Es el autor de numerosas obras. Ustedes se acordarán de Kim, de Gunga Din, del Libro de la Selva. ¿Quién se puede olvidar de Shere Khan, de la serpiente K, del oso Balú, de la baguera, la pantera, en fin, de Mowgli? Pero nos dejó además algunas estrofas inmortales, una de las cuales calza perfecto con la vida de Charles Darwin. Quizás son las palabras que el imponente doctor Robert Darwin le habría dirigido a su hijo de ser testigo de su epopeya. Si puedes estar firme cuando en tu derredor todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza, si cuando dudan todos fías en tu valor y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza, si puedes esperar y a tu afán poner brida, o blanco de mentiras esgrimes la verdad, o siendo odiado al odio no le dejas cabida, y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad, si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey, si piensas y el pensar no mengua tus ardores, si el triunfo y el desastre no te imponen su ley y los tratas lo mismo como a dos impostores, si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados, o mirar hecha trizas tu adorada quimera y tornar a forjarla con útiles mellados. Si entre la turba das a la virtud abrigo, si marchando con reyes del orgullo has triunfado, si no pueden herirte ni amigo ni enemigo, si eres bueno con todos, pero no demasiado, y si puedes llenar los preciosos minutos con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y todos soberanos frutos, y lo que más importa, serás hombre, hijo mío. Buenas noches. Pasaste.